Las comunicaciones crepitaban en la oscura cabina manchada de grasa de la Defiant, una nave que no debería existir. «Eres un hombre muerto, humano», susurró una voz afilada y alienígena, salpicada con los guturales clics de los Aroni. Al otro lado, un tono autoritario y frío. «¿Crees que no notaríamos una nave de guerra cruzando la zona de embargo? Se les advirtió a tu especie. Están prohibidos». La frase colgó pesada, como una soga apretándose en el aire. No hubo respuesta. Todavía no. Los dedos del capitán danzaban sobre los controles, incitando a los motores de la nave a un zumbido bajo y desafiante. Allá afuera, el vacío se extendía interminable y frío, salpicado por las luces parpadeantes de los drones patrullas Arani que se acercaban. Por supuesto que lo habían encontrado. Él se reclinó en su asiento, el cuero crujiendo bajo su peso, y una sonrisa amarga se dibujó lentamente en sus labios. Embargo, el Consejo Supremo de la Galaxia, en sus torres resplandecientes, decretó hace una década que la humanidad, demasiado imprudente, demasiado desafiante, demasiado humana, no podía manejar naves de guerra. Nada más flotas de batalla, ni cañones rugiendo en la oscuridad. Despójenlos. Déjenlos solo con cargueros y pequeñas naves de reconocimiento. Manténganlos bajo control. Recordó las transmisiones, las caras arrogantes de los señores alienígenas del Consejo al imponer el edicto. Él era un niño entonces, viendo a su padre, un hombre con manos de acero y un corazón ardiente, destrozar una botella barata contra la pared y jurar que nunca se inclinaría. 10 años. 10 años viendo a la humanidad ahogarse bajo el embargo, apenas sobreviviendo mientras los Arani y sus aliados desfilaban por las estrellas, sus dreadnoughts elegantes proyectando sombras sobre las colonias humanas. 10 años de rumores susurrados en bares remotos, de astilleros clandestinos, de hombres y mujeres que se negaban a arrodillarse. Había seguido esos rumores como un sabueso, desde los cinturones de asteroides de Tati hasta los muelles oxidados de New Haven. Y ahora estaba aquí, a bordo de la Defiant, una nave nacida en secreto, con un casco forjado con aleaciones robadas y el despecho humano. Lo habían hecho de todos modos. Maldición al hombre, maldición al Consejo, maldición a todos ellos. Capitán. El grito lo sacó de sus pensamientos. Era su segunda al mando, su voz áspera mientras entraba tambaleándose en la cabina, el cabello oscuro pegado al sudor. Los drones están bloqueando armas. 3 minutos, como mucho, antes de que estén en rango. No tenemos escudos todavía. Y de no terminó la red antes de que tuviéramos que despegar. Sus ojos se encontraron, amplios y fieros. No dijo nada, pero él lo escuchó. Estamos jodidos. Exhaló por la nariz, un sonido seco y decidido. Entonces no los dejemos acercarse. Enciende los propulsores a toda potencia. Ordenó. Ella dudó solo un instante, y él vio la chispa de duda en sus ojos. La Defiant no estaba lista. No realmente. Era una bestia remendada, sus armas sin probar, el casco apenas aguantando el esfuerzo de una carrera intensa. Pero ellos lo sabían cuando la robaron del astillero, cuando pisaron el acelerador y escaparon de la órbita con las alarmas Arani resonando detrás. No había vuelta atrás ahora. ¿Estás seguro?, preguntó ella en voz baja, como tanteándolo. Él no parpadeó. No construí esta cosa para morir en silencio. Ella asintió una sola vez, aguda, y salió disparada hacia la sala de motores. La cubierta tembló cuando los propulsores rugieron a la vida, un aullido profundo y gutural que le sacudió los huesos. La Defiant se lanzó hacia adelante, cortando la oscuridad como un cuchillo en la carne. En la pantalla de la cabina, los drones ajustaban el rumbo, sus luces rojas de puntería pulsando más rápido. No iban a soltarlos. Él apretó los controles, los nudillos blancos. Aún podía oír la voz de su padre, arrastrada y borracha aquella noche rota, hace una década. Creen que pueden encadenarnos, chico, que pueden arrebatarnos las estrellas. Pero somos humanos, no nos doblamos. Los rompemos. El viejo murió 2 años después, agotado de trabajar en un desguace controlado por el Consejo, desmantelando la última orgullosa flota humana. El capitán juró entonces,
con sangre y ceniza, que volvería a encender ese fuego. La Defiant era su respuesta. Su dedo medio hacia la galaxia. Pero las respuestas tenían un precio. Las comunicaciones chisporrotearon otra vez. Última oportunidad, humano, gruñó el Sarani. Ríndete o te reduciremos a polvo. Él pulsó el micrófono, la voz firme como piedra. Ven y prueba. Cortó la línea. El silencio que siguió fue más fuerte que los motores. Los drones se acercaban. La batalla se acercaba. Y en el fondo de su estómago sabía que esto era solo el comienzo. La Defiant rugía en el vacío, sus motores ardiendo más allá de lo que estaban diseñados para soportar. La mano del capitán se mantenía firme sobre los controles, la mandíbula apretada mientras la nave se sacudía bajo él. Cada temblor del casco era un recordatorio. Esta bestia no estaba pulida, ni perfecta. Era el sueño de un rebelde, ensamblado a golpes en las sombras, y ahora estaba siendo puesta a prueba en el fuego. La pantalla parpadeaba con alertas. Los drones Sarani ganaban terreno, sus formas esbeltas y puntiagudas cortaban el espacio con una precisión que los humanos no habían igualado en una década. No desde que el Consejo los desarmó, no desde la prohibición. Propulsores al 110%, gritó su segunda al mando desde la sala de máquinas, su voz agrietada por la estática. Si seguimos así, explotamos el núcleo. El sudor le goteaba en los ojos, pero no lo apartó. Sentía el calor filtrándose a través del suelo. La nave gemía como un animal herido. No le importaba. No iban a escapar de los drones solo para sobrevivir. Lo hacían para demostrar un punto. La galaxia creía que los humanos estaban acabados, neutralizados por reglas y amenazas. Estaban equivocados. Un pitido agudo cortó el ruido, bloqueo de objetivo. Los drones tenían alcance, armas calientes. Prepárense, ordenó, tirando con fuerza de los controles hacia estribor. La Defiant dio un viraje torpe para una nave de ese tamaño, pero fue suficiente. Un rayo de plasma quemó junto al casco, iluminando la cabina con un brillo verdoso enfermizo. Su estómago se retorció, no por miedo, sino por furia. Esos bastardos querían verlo muerto, querían convertir su nave, en chatarra. Tendrían su oportunidad, pero no todavía. Armas en línea, mandó con voz áspera. Una pausa, luego la respuesta. Apuntando manualmente, el sistema de puntería está fallando. Maldijo bajo su aliento. Por supuesto, manual. El equipo de armas en el astillero renegado había pedido más tiempo y recursos, pero el tiempo se acabó cuando los Sarani atacaron el sistema. Apenas habían logrado sacar a la Defiant al espacio, su cañón aún era un revoltijo de circuitos improvisados y esperanza. Alguien que controle. Quiero un disparo. Ordenó. Los pasos resonaron detrás de él cuando un tripulante entró tambaleándose, pálido y desgarbado, con las manos temblorosas al sentarse en la silla del artillero. Nunca he disparado uno de estos, murmuró, con voz trémula. El capitán no lo miró. La primera vez es para todo. Alinea el disparo. El chico tragó saliva, sus dedos torpes buscando el control. En la pantalla, los drones se desplegaban, 3 ahora, sus movimientos sincronizados como una manada de depredadores. No eran solo máquinas, eran la voluntad del Consejo, forjada en metal, enviadas a aplastar lo que los humanos se atrevían a soñar. La nave dio un sacudón más, otro disparo cerca. La mente del capitán corría, repasando cada recuerdo de las historias de su padre, que había sido artillero cuando las flotas humanas dominaban las rutas estelares. Golpéalos donde menos lo esperan, había dicho el viejo, con voz cargada de orgullo y licor. Creen que somos previsibles. Demuéstrales lo contrario. Los ojos del capitán se entrecerraron. Los drones eran rápidos, pero seguían patrones lógicos. Los humanos no. Mantén el fuego, ordenó en voz baja. El artillero se quedó congelado, confundido. ¿Qué? Comenzó. Mantén el fuego, repitió. Volvió a tirar de los controles, haciendo que la Defiant entrara en una espiral salvaje. La tripulación maldijo al ser sacudida violentamente, pero él los ignoró. Los drones ajustaron, acercándose,
recalibrando sus sistemas de puntería. El capitán esperó, contando segundos, sintiendo el ritmo de su persecución. Ahora, susurró. A babor, fuego en el dron líder. El cañón rugió, un estallido irregular de luz que desgarró la oscuridad. El disparo fue torpe, fuera del centro, pero alcanzó al líder, que explotó en una bola de fuego silenciosa, escombros girando en el vacío. Los otros dos rompieron formación, sorprendidos. Un grito de júbilo estalló entre la tripulación, crudo y desesperado. Pero el capitán no se unió. Uno menos, quedan dos, murmuró. Y detrás de esos drones, sabía que había algo peor. Un crucero Sarani acechando justo fuera del alcance de los sensores, listo para terminar lo que sus mascotas comenzaron. Sigue moviéndote, gruñó, pisando el acelerador. Los motores protestaron, pero respondieron. Su segunda al mando irrumpió en la cabina, con la cara manchada de suciedad. No podemos sostener esto, el casco está agrietándose. Lo miró sin vacilar. Entonces hagamos que valga, respondió. Ella lo miró y asintió, con un brillo de respeto antes de volver a su puesto. Las comunicaciones chisporrotearon de nuevo, aquella voz alienígena, ahora más fría que nunca. ¿Crees que una sola muerte cambia algo, humano? Eres una chispa en la tormenta. Te enterramos. El capitán no respondió. No necesitaba hacerlo. La Defiant estaba viva, luchando, desafiando. Por ahora, eso era suficiente. Pero en lo profundo, lo sentía, la tormenta venía, y no se detendría en drones. La Defiant cortaba el vacío como una bestia herida, dejando una estela de chispas y líquido refrigerante goteando. Las manos del capitán dolían por el esfuerzo de sujetar los controles, los ojos le ardían mientras seguía en la pantalla los dos drones restantes. Se habían reagrupado, más astutos ahora, tejiendo patrones más cerrados para encerrarlo. El truco de la espiral había comprado tiempo, pero no mucho. El casco crujía bajo la presión. Cada sacudida le recordaba que esa no era una nave de guerra recién salida de una línea de ensamblaje. Era una apuesta de un renegado, construida por manos que se negaban a rendirse. Y eso empezaba a notarse. Informe de daños, ordenó, la voz cortando la penumbra de la cabina. Su segunda al mando volvió tambaleándose, respiración agitada, con un datapad sucio entre las manos. Propulsores de babor al 60%. Brechas en el casco en las cubiertas 3 y 4, selladas por ahora, pero no aguantarán bajo fuego. Los cañones se están sobrecalentando. Nos quedan quizá 2 disparos antes de que se fundan. Lo miró, la mirada dura pero desgastada en los bordes. Nos estamos desangrando aquí. Él no titubeó. Entonces sangremos fuerte. Haz que la tripulación refuerce esos sellos, ordenó. Ella vaciló, los labios entreabiertos como si quisiera discutir, pero la determinación en la mandíbula del capitán la detuvo. Giró y salió disparada por el pasillo, gritando órdenes. Él escuchó el alboroto, botas golpeando el metal, maldiciones volando, herramientas golpeando placas reparadas. No eran soldados, no realmente. La mitad eran mecánicos, contrabandistas, parias que se habían unido porque no tenían a dónde ir. La otra mitad, soñadores, niños criados con historias de la gloria perdida de la humanidad. Él los había arrastrado a todos a esto, y ahora luchaban por sus vidas. Sin arrepentimientos. No todavía. Un destello en la pantalla lo sacó de sus pensamientos. Los drones se acercaban, armas cargándose otra vez. Maldijo y giró la nave en un picado brusco. La Defiant gimió con un sonido profundo y melancólico, pero obedeció. Un rayo de plasma pasó cerca, demasiado cerca, haciendo vibrar el casco. ¡Cañonero!, gritó. El chico del cañón, empapado en sudor, todavía temblaba mientras respondía. Toma el de la izquierda. Un disparo más, salvaje e impreciso, rasgó el dron, cortándole una ala. La máquina giró fuera de control, dañada pero no muerta, dejando una estela de humo mientras caía atrás. Solo quedaba uno. Antes de que pudiera disfrutar ese logro, los sensores gritaron una nueva señal. Masiva, emergiendo del borde del sistema. Su estómago se hundió.
El crucero Sarani. Se materializó en la pantalla, una silueta negra y dorada, Jagdeda, con cañones brillando como dientes afilados. Los drones eran solo los perros. Este era el cazador. Las comunicaciones chisporrotearon con aquella misma voz alienígena, ahora cargada de triunfo. Nos has entretenido suficiente, humano. Tu juguete termina aquí. La sangre del capitán hervía. Juguete. Había puesto todo en esta nave. Cada gramo de rabia, cada recuerdo de las manos rotas de su padre, cada noche planeando venganza contra una galaxia que pensaba que los humanos habían terminado. Esto no era un juguete, era una promesa. Potencia total a los motores, gruñó, pisando el acelerador a fondo. La Defiant dio un tirón, su estructura temblando mientras la última fuerza se volcaba en un sprint desesperado. El crucero disparó un rayo de energía que desgarró el espacio, rozándolo por poco mientras él giraba la nave. La tripulación gritó, lanzada contra sus estaciones, pero él no se detuvo. A la nebulosa, ordenó, señalando una nube de gas y polvo que giraba en los sensores. Era un golpe arriesgado. La radiación podía desordenar sus sistemas, tal vez ocultarlos. Pero era todo lo que tenían. Su segunda al mando irrumpió de nuevo, ojos abiertos como platos. La nebulosa nos cocinará vivos. No la miró. Mejor que morir aquí afuera. Ella apretó los dientes y corrió a transmitir el plan. La nave se lanzó hacia la nube, y el siguiente disparo del crucero rozó el casco, arrancando un pedazo de chapa hacia el vacío. Las alarmas rugieron, luces rojas bañaron la cabina. El dron aún vivo disparó también, un golpe más débil que perforó el costado de estribor. Sintió el impacto en su pecho, como si la nave fuera parte de él, sangrando con cada golpe. La nebulosa se acercaba, sus bordes brillando con un resplandor violeta inquietante. El crucero desaceleró, cauteloso ante el caos, pero el dron no. Lo siguió, implacable, con la puntería bloqueada. Un disparo más, jadeó el cañonero, manos temblorosas en los controles. Haz que valga, dijo el capitán, la voz firme pese al caos. El cañón rugió un último aullido desesperado. El dron desapareció en una explosión de llamas. Entonces la Defiant se sumergió en la nebulosa, engullida por la tormenta. El silencio cayó, roto solo por los gemidos agonizantes de la nave. Estaban vivos, por ahora, pero el cazador aún estaba afuera, y no se detendría. La Defiant flotaba en el abrazo de la nebulosa, una nave fantasma envuelta en una bruma violeta. Los motores se habían silenciado, su rugido reemplazado por un leve y ominoso gemido, mientras la última energía se agotaba. El capitán permanecía inmóvil en la cabina, manos aún sobre los controles, aunque ya no quedaba nada que dirigir. La pantalla mostraba un caos de estática, la radiación de la nebulosa fritando los sensores, pintando el mundo exterior en parpadeos de ruido y sombra. Allá afuera, en algún lugar, el crucero Sarani esperaba, paciente y predador, sabiendo que su presa no podría huir para siempre. Dentro, la nave era un cementerio de sonidos, crujidos y gemidos del casco maltrecho, siseos de tuberías que perdían líquido, respiraciones entrecortadas de una tripulación llevada más allá de sus límites. Su segunda al mando estaba apoyada contra la pared, la cara manchada de hollín, una mano presionada sobre un corte sobre el ojo. «Estamos ciegos», dijo con voz ronca. «Los sensores están caídos, las comunicaciones enmarañadas. Si nos encuentran aquí». No terminó la frase. Él sabía lo que venía. Aniquilación, rápida y despiadada. La Defiant había desafiado las probabilidades demasiado tiempo, y la galaxia no perdonaba milagros. Se apartó de los controles, sus botas pesadas sobre la cubierta. «Entonces no los dejaremos encontrarnos. Haz que la tripulación apague todo. Energía, luces, soporte vital, todo. Nos quedamos a oscuras». Ella abrió los ojos de par en par, una chispa de incredulidad atravesando el agotamiento. «¿Oscuridad?», repitió. «Mejor que una ronda de plasma atravesando el casco. Hazlo». Ella asintió con firmeza y se alejó por los pasillos iluminados solo por las luces parpadeantes de emergencia. Él escuchó su voz resonar, dando órdenes,
y una a una los sistemas de la nave murieron. El zumbido de los ventiladores cesó, el tenue resplandor de los paneles se apagó. La oscuridad los envolvió por completo. El frío llegó rápido, filtrándose por las paredes, enroscándose alrededor de sus dedos mientras él hacía guardia. Su aliento se condensaba en la débil luz de la consola de emergencia, la única cosa viva aún, con un brillo apenas suficiente para ver. La tripulación se acurrucaba en las sombras, sus rostros pálidos y marcados, ojos reflejando una mezcla de miedo y un fuego obstinado. El cañonero, todavía temblando tras su último disparo, apretaba una llave inglesa como si fuera un salvavidas. Una mecánica murmuraba maldiciones mientras parcha un conducto chisporroteante con manos temblorosas. Se estaban rompiendo, pero no estaban rotos. No todavía. Dejó que su mente vagara por un momento, de regreso al astillero renegado donde todo comenzó. Había estado entre los esqueletos de naves a medio construir, el aire denso con humo de tabaco y desafío. Manos expertas, como las de su padre, y sangre joven sin nada que perder, habían vertido su alma en la Defiant. Sabían los riesgos, sabían que el Consejo los cazaría. No estamos construyendo una nave, había dicho uno, voz áspera por los años de lucha. Estamos construyendo un dedo medio para las estrellas. Él se rió entonces, un sonido raro ahora, y ese recuerdo ardía en su pecho como un carbón manteniéndolo cálido mientras el frío apretaba su agarre. Un leve pitido rompió el silencio. La consola de emergencia. Se inclinó, entrecerrando los ojos ante los datos granulados. Una sombra al borde de la nebulosa, moviéndose lento. El crucero. No se había rendido. Estaba explorando, escaneando, esperando que algún calor o señal de energía los delatara. Su pulso se aceleró, pero lo controló. Mantengan el silencio, susurró a la tripulación, voz baja y firme. No saben que estamos aquí. Asintieron, conteniendo la respiración, como si solo el sonido pudiera condenarlos. Los minutos se estiraron hasta volverse eternidad. El frío calaba más hondo, entumeciendo sus manos, congelando la cubierta. Entonces un sacudón. La nave se estremeció con un golpe sordo que resonó por el casco. Su segunda al mando entró tambaleando, el rostro tenso por el pánico, escombros flotando en el aire. La nebulosa está llena de ellos. Jadeó. Rocas, restos antiguos, estamos entrando directo en uno. Otro golpe, más agudo, y un crujido rompió el aire, un panel cediendo en algún lugar bajo ellos. El capitán apretó la mandíbula. Escondernos del crucero y la nebulosa nos destrozarán en segundos. No hay buenas opciones, solo humanas. Enderezó la espalda, decisión tomada. Energía mínima en motores. No vamos a morir como ratas en una trampa. Ella lo miró y esbozó una sonrisa salvaje. Sí, capitán. La tripulación se movía lenta pero viva mientras la Defiant volvía a rugir. El crucero los vería ahora. Juego iniciado. La Defiant tembló cuando sus motores se despertaron con un gruñido bajo que cortó el silencio opresivo de la nebulosa. El capitán se mantuvo firme al timón, sus manos seguras en los controles a pesar del hielo en sus venas, no por el frío, sino por la certeza de lo que venía. La consola de emergencia parpadeaba débilmente, proyectando sombras recortadas y angulosas por toda la cabina. La tripulación se movía como fantasmas en la oscuridad, sus alientos visibles en el aire helado. Sus manos torpes intentaban insuflar vida a la nave moribunda. Sabían el riesgo. Encender los motores significaba ser detectados. Detectados significaba el crucero. Y el crucero significaba muerte, o una pelea que aún no podían ganar. Motores al 20%, informó la segunda al mando, con voz rasposa, mientras se inclinaba sobre una pantalla agrietada. Suficiente para maniobrar, poco más. El casco apenas aguanta. Ella lo miró, con ojos afilados que contenían una pregunta que no formuló. ¿Y ahora qué? Él no respondió con palabras, solo apretó más el acelerador, avanzando lentamente a través de la neblina giratoria. La cubierta vibraba bajo sus botas, un pulso frágil de desafío contra el vacío. Cada segundo que permanecían vivos era un escupitajo en la cara del Consejo.
Un golpe metálico resonó, otro trozo de escombro rozando el casco. La nebulosa era un campo minado, lleno de los huesos de naves olvidadas, y la Defiant cojeaba justo en medio de él. El capitán corrigió el rumbo, esquivando una astilla giratoria de metal que brillaba bajo el resplandor de la consola. El crucero estaba allí afuera, sus sensores barriendo, y él casi podía sentir a su comandante alienígena. Frío, calculador, disfrutando la cacería. Los Saroni no se apresuraban. No necesitaban. Habían destruido las flotas humanas antes, convertido orgullosas armadas en polvo bajo el estandarte del Consejo. Para ellos, una nave rebelde era solo una mosca zumbando demasiado cerca de la llama. «Contacto», gritó el cañonero, la voz quebrada al señalar la consola. Un punto claro, nítido, moviéndose a través de la estática. El capitán sintió un nudo en el estómago, pero su rostro permaneció una máscara de piedra. Demasiado cerca, respondió la segunda al mando, con dedos volando sobre los controles. Están al borde de la nebulosa, bloqueando armas. Tenemos minutos. Minutos. No eran suficientes para correr, ni para esconderse, solo para luchar. Se volvió hacia la tripulación, sus rostros pálidos pero feroces a la tenue luz. Sabían que esto podría pasar, dijo en voz baja pero firme. Construimos esta nave para demostrar algo. A ellos. A nosotros. Creen que estamos derrotados. Creen que nos rendiremos. Pero somos humanos. No suplicamos. Mordemos. Un murmullo corrió entre ellos, una chispa que empezó a arder. El cañonero apretó su puesto, los nudillos blancos. Un mecánico golpeó un puño contra la pared. La segunda al mando encontró la mirada del capitán y sonrió con un filo salvaje. «Deja que morderemos fuerte», dijo. «Potencia total a los motores», ordenó el capitán. «Armas también, lo que quede. No esperamos a que vengan a nosotros». La nave gimió mientras la energía recorría sus venas, el casco temblando bajo la tensión. La pantalla se aclaró lo suficiente para mostrar al crucero emergiendo del borde de la nebulosa. Un monstruo de curvas elegantes y luces brillantes, sus cañones cargándose con un brillo amarillo enfermizo. Eclipsaba a la Defiant, un dios enfrentando a un mortal. Pero incluso los dioses sangraban si les pegabas en el lugar correcto. «Apunta a su batería de armas», le gritó al cañonero. «Un disparo. Haz que duela». El joven asintió, sudando mientras luchaba con los controles manuales. La Defiant aceleró, ya no ocultándose, sus motores rugiendo desafío. El crucero disparó primero, un rayo de energía que cortó la nebulosa, golpeando el costado de la nave. La cubierta tembló, lanzando a la tripulación a sus rodillas. «Manténganse firmes», rugió el capitán, dominando la nave con un tirón brutal de los controles. El cañonero respondió, disparando una ráfaga irregular desde el cañón de la Defiant. El disparo atravesó la niebla, salvaje e impreciso, pero golpeó el sistema de armas del crucero. Una explosión de fuego iluminó el enemigo, uno de sus cañones se apagó. Un júbilo corto y salvaje estalló, pero pronto murió. El crucero contraatacó con una andanada de disparos más pequeños que llovieron sobre el casco de la Defiant. El metal chirrió, el aire silbó a través de nuevas brechas, y el capitán sintió la nave flaquear bajo él. Habían hecho daño, pero estaban perdiendo mucho más. «Sigue moviéndote», ordenó, llevando los motores al límite. El crucero se acercaba, sus cañones restantes lo seguían. La nebulosa ya no los protegería. Este era el momento entre la supervivencia y el olvido. Y estaría maldito si lo cruzaba en silencio. La Defiant estaba muriendo. El capitán lo sabía en lo más profundo, lo sentía en sus huesos, en la manera en que la nave se estremecía bajo él, su casco astillándose como vidrio quebradizo. La cabina era un caos de humo y alarmas rojas parpadeantes, paneles chisporroteantes, el aire espeso con el hedor del cable quemado. La pantalla titilaba mostrando el crucero Sarani acercándose, sus cañones restantes brillando calientes a pesar de la herida que le habían infligido en el costado. La Defiant había derramado sangre primero, pero la bestia no disminuía la velocidad. Ahora estaba enfadada,
y eso la hacía más peligrosa. «Motores al 10%», gritó su segunda al mando, su voz rasgada por el chirrido del metal desgarrándose. Se aferraba a un panel, un brazo apoyado en la pared mientras la nave se sacudía por otro impacto. «Hemos perdido los propulsores de estribor. La maniobrabilidad está destruida. Hay brechas en el casco en todos los niveles». Sus ojos se encontraron, salvajes y buscadores. «No podemos aguantar otro ataque así». Él no respondió con palabras. Sus manos se quedaron en los controles, luchando por mantener la nave en una débil curva, ganando segundos que no tenían. La tripulación corría detrás de él, parchando fugas, redirigiendo energía, luchando para mantener viva a la Defiant. No les quedaban milagros, pero no les faltaba lucha. Un rayo de plasma impactó en la popa, lanzándolo contra el panel. El dolor le estalló en el pecho, pero apretó los dientes y resistió. El cañonero estaba tirado en su puesto, sangre corriendo de un corte en la frente, pero se levantó con dificultad. «El cañón está muerto, sin energía», jadeó. La mandíbula del capitán se tensó. Sin armas, sin velocidad, sin escudos. Solo una carcasa maltrecha y una tripulación que no se rendiría. El crucero se acercaba, llenando la pantalla, su silueta una promesa de extinción. Las comunicaciones chisporrotearon con aquella voz alienígena, cortando el ruido con veneno y burla. «Luchaste bien, humano, para una especie muerta. Ríndete ahora y te daremos una muerte rápida. Resiste y desmembramos tu nave pieza por pieza». El capitán curvó el labio en un gruñido lleno de años de rabia. Rendirse. Había visto a su padre morir bajo el yugo del Consejo, visto colonias morir de hambre mientras las flotas Arani patrullaban los cielos. Rendirse no estaba en su sangre, ni en la de ninguno de ellos. «Apaga eso», gruñó. Su segunda al mando apagó las comunicaciones con un gesto. El silencio cayó, pesado y desafiante. Se volvió hacia la tripulación, sus rostros marcados pero ardientes con el mismo fuego que sentía. «Creen que terminamos», dijo con voz firme en medio del caos. «Creen que suplicaremos. Pero esta nave, esta lucha, no es para ganar. Es para demostrar que todavía estamos aquí. Que todavía somos humanos». No estaba pidiendo esperanza, estaba pidiendo dientes. Una mecánica intervino, su voz áspera pero decidida. «Démosles una lección». Un breve silencio, luego la risa del cañonero, áspera y cortante. «Ella va en serio. Derribemos su puente. Quizás entonces lo piensen 2 veces». La segunda al mando se acercó, su expresión severa pero viva. «Los motores podrían aguantar un último empuje. Un disparo directo, no esperarán algo así. Demasiado loco, incluso para nosotros». Los ojos del capitán se estrecharon, la mente girando. Chocar contra un crucero 10 veces más grande que ellos era suicidio. Pero un suicidio con un propósito. Una última marca sangrienta en la cara de la galaxia. Asintió con decisión. «Hazlo. Potencia total. Apunten al puente de mando». La tripulación no dudó. Se movieron frenéticos, enfocados, vivos. Los motores de la Defiant tosieron y rugieron una última vez. La nave dio un tirón hacia adelante, ganando velocidad, un animal herido cargando contra su cazador. El crucero disparó otra vez, un golpe rozando el costado, pero no los detuvo. El capitán agarró los controles, guiando a la nave a través del humo, los gritos y el casco cediendo. En la pantalla, el crucero crecía, su puente un blanco brillante. Los Arani debieron darse cuenta demasiado tarde. Sus disparos se volvieron erráticos, frenéticos. Los labios del capitán se curvaron en una sombra de sonrisa. La voz de su padre resonó en su cabeza. «No nos doblamos. Los rompemos». Esto los estaba rompiendo a todos. Rompiéndolo todo. La tripulación se preparó, algunos gritando, otros en silencio. Todos juntos. La Defiant cerró la distancia, una lanza apuntando al corazón enemigo. Impacto en 10 segundos. 9, 8. Entonces un destello, no del crucero, sino de un nuevo contacto en los sensores. Humano. Otra nave, pequeña,
rápida, armada. Una voz rugió a través de la estática, áspera y urgente. ¡Alto! ¡Locos! ¡Los cubrimos! El capitán se congeló, la incredulidad ardiendo con el fuego en su interior. No estaban solos. La Defiant colgaba al borde del olvido, su casco un amasijo destrozado, los motores aullando en sus últimas reservas. Las manos del capitán se aferraron a los controles, la respiración entrecortada, cada músculo tenso para la colisión que podría acabar con todo. El crucero llenaba la pantalla, su puente un blanco brillante a segundos del impacto. La tripulación se preparaba, algunos maldiciendo, otros rezando, listos para grabar su desafío en la carne del enemigo. Entonces la voz cortó la estática de nuevo, áspera y humana. ¡Alto! ¡Locos! ¡Los cubrimos! Una nave pequeña y afilada, inconfundiblemente humana, apareció disparada, con las armas ardiendo. El capitán tiró fuerte de los controles, abortando la embestida en el último segundo. La Defiant viró, temblando al rozar el casco del crucero, el metal chirriando, chispas volando. La nave se sacudió violentamente, pero aguantó, apenas. El recién llegado disparó una andanada, ruda pero feroz, golpeando el costado del crucero. Explosiones estallaron, rasgando su armadura. La enorme nave titubeó, sus cañones callaron por un momento. El pecho del capitán se levantó y cayó con incredulidad y un estallido de esperanza salvaje y primitiva. No estaban solos. La humanidad no se había rendido. «Identifíquense», gritó su segunda al mando, tambaleándose hacia la consola de comunicaciones, su voz clara entre el caos. La respuesta llegó rápida, cargada de orgullo y determinación. «Renegado desde Tetí. Escuchamos que estaban causando problemas. No podíamos dejar que se divirtieran solos». Un estallido de fuego iluminó el vacío cuando el renegado bailaba alrededor del crucero, un luchador rudo que peleaba mucho por su tamaño. Los labios del capitán se curvaron en una sonrisa dura y salvaje. Los rumores eran ciertos. Más astilleros rebeldes, más naves, más humanos que decían a la mierda la prohibición. La Defiant no era una chispa solitaria. Era una mecha. «Motores», ordenó, girándose hacia su segunda al mando, que revisaba los datos con una mueca. 5%. «Vamos a lo justo», asintió, los ojos fijos en la pantalla. El crucero se recuperaba, sus cañones restantes girando hacia el renegado. La pequeña nave era rápida, pero no duraría mucho contra esa bestia. La Defiant estaba hecha polvo, sus armas muertas, su casco perdiendo aire. Pero aún tenía masa. Aún tenía dientes. «Un último ataque», dijo con voz baja y firme. «Apuntemos a sus motores, démosle una oportunidad al renegado». La tripulación no discutió. Sabían lo que significaba. Sabían que era el final. La mecánica ajustó su arnés, murmurando para sí. «Vamos a hacer ruido». El cañonero, con sangre manchando su rostro, levantó el pulgar, inseguro. Su segunda al mando le devolvió la mirada, firme a pesar del cansancio que marcaba su rostro. «¿Listos?» «Listo». Pisó a fondo los controles. La Defiant arrancó, sus motores moribundos gritando una última vez. La nave ganó velocidad, una flecha rota apuntando a los propulsores del crucero. Los Sarani lo vieron venir. Ráfagas de plasma surcaron el espacio, una golpeando el borde de la cabina, quebrando el vidrio de la pantalla y succionando el aire fuera. Pero ellos resistieron, aferrados, rugiendo desafío. El capitán mantuvo las manos firmes en el timón, sintiendo el pulso de la nave a través de la cubierta. El renegado disparó de nuevo, atrayendo la atención del crucero, ganándole segundos. Fue suficiente. Impacto. La Defiant chocó contra los propulsores del crucero con un estruendo atronador. El choque sacudió las estrellas. El metal se arrugó, el fuego estalló, y los propulsores del enorme crucero se apagaron. Su colosal masa giró sin control en el vacío. La Defiant rebotó contra un amasijo de acero retorcido, dando vueltas en el espacio. Dentro, el silencio reinó. Las alarmas y sistemas muertos. Solo respiraciones ásperas.
El capitán cayó en su asiento, visión borrosa, pero vivo. Todos lo estaban. De alguna manera. La comunicación volvió a chisporrotear. La voz del renegado cortando la estática. Malditos locos. Lo lograron. El crucero está incapacitado. Vamos a por ustedes. El capitán exhaló una risa áspera, liberándose. Las palabras de su padre resonaron en su mente. No nos doblamos. Los rompemos. Y ellos los habían roto. No solo al crucero, sino la mentira de que la humanidad había terminado. Que la prohibición había ganado. Fuera de la nebulosa, el renegado se acercaba para rescatar a los supervivientes. El capitán miró a su tripulación, maltrechos, sangrando, pero intactos. Y vio la verdad. Esto no era el final. Era el comienzo. La galaxia escucharía sobre la Defiant, sobre los humanos que construyeron una nave de guerra en la oscuridad y lucharon con ella a la luz. Vendrían más. Más naves. Más fuego. Más desafío. El Consejo pensó que habían encadenado a la humanidad. Solo habían encendido la mecha.